Bienvenidos al anteúltimo bloque de la jornada, titulado Riesgos macroeconómicos, sistémicos y organizacionales, marcos, cooperación y prospectiva. Este módulo del seminario es moderado por Daniel Lema, doctor en Economía por la Universidad del SEMA. Sus áreas de especialización incluyen la microeconomía aplicada y la economía agraria. Ha realizado publicaciones como especialista en temas de cambio tecnológico y productividad en el sector agropecuario y economía política, entre otros. Se desempeña como investigador en el CIEP INTA y también como director de la maestría en agronegocios de la UCEMA. También forma parte del Departamento de Economía Agrícola, Recursos Naturales y Agronegocios. Antes de continuar, les recordamos que en el chat estará disponible el link para participar del último bloque y así también participar del cierre de la jornada que tuvimos a lo largo de todo este día. Ahora sí, le damos una cordial bienvenida a Daniel. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Malena, por la presentación. Bueno, bienvenidos todos a la sesión de este seminario. Eh, en principio teníamos previstos 5 trabajos para el seminario, pero hay uno de los autores, Marcos Gallagher, que por razones de viaje justamente no puede presentar, está viajando en este momento, así que no podía hacer la presentación, así que tenemos cuatro trabajos. El orden es el siguiente. En principio tenemos un trabajo que se llama De la logística al balance, Framework de Reverse Stress Testing en Supply Chains Agrícolas para variables macroeconómicas de modelos de riesgo cuantitativo. Es un trabajo de coautoría entre Hernán Valdés y Uriel Antolín. Hernán Valdés es licenciado en logística, tiene una maestría en gestión de operaciones, es profesor en la UTN y otras universidades. Y Uriel Antonini es estudiante de actuario y licenciatura en economía de la Universidad de Buenos Aires y es asociado semi-senior en modelización de riesgos financieros en Pricewaterhouse. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Uriel Antolini. Junto con Hernán Valdés eh, desarrollamos y escribimos este trabajo de investigación llamado De la logística al balance, Framework de Reverse Stress Testing en Supply Chains Agrícolas para variables macroeconómicas de modelos de riesgo cuantitativo. Este trabajo integra una gran serie de temas distintos. Fue basado en una gran serie de papers, así como también libros sobre el tema. Y bueno, vamos a comenzar con la presentación. Vamos a hablar sobre este trabajo, cuál es el objetivo, ¿no? El principal objetivo de este trabajo es, de alguna manera, diseñar y validar un marco de reverse stress testing aplicado a las cadenas agropecuarias. ¿De qué forma? Bueno, integrando dos mundos, que en general y normalmente se analizan de manera separada. Por un lado, están las señales logísticas operativas, que es donde es mi fuerte y en el papel donde me he desempeñado estos últimos 15 años. Como pueden ser en este caso de la gestión agropecuaria, lo que es la hidrometría, arribos de camiones, congestión de terminales, la disponibilidad ferroviaria, o bien, como todos sabemos, los conflictos laborales. Y por otro lado, ¿sí? Acá viene la expertise de Uriel con mayor profundidad, son las variables macrofinancieras, ¿sí? Tipo de cambio, tasas de interés, inflación de insumos y precios de commodities. Esta propuesta que nosotros estamos trabajando y estamos presentando con ustedes consiste en identificar de alguna manera más rigurosa y con mayor trazabilidad cuál es la combinación mínima y totalmente plausible de shocks que pueden empujar a la cadena a cruzar umbrales de riesgos mucho más críticos. Acá lo innovador que nosotros proponemos es que no nos quedamos únicamente en el plano operativo, sino que también traducimos estos shocks en métricas financieras totalmente estandarizadas, como puede ser la probabilidad de default, la pérdida dada por este default y la exposición del default. Esto nos va a permitir cuantificar pérdidas esperadas y no esperadas
y de esta manera proyectar capital económico y reservas técnicas de acuerdo a los marcos regulatorios internacionales. Desde una mirada logística, desde la mirada que me atañe un poco más a mí, acá lo central es mostrar cómo lo que sucede en este terreno, ¿sí? Un paro de transportistas, una bajante del Paraná, como puede llegar a ser, o la saturación de un puerto, no es un evento aislado, ¿sí? Sino que es un driver más bien de riesgo financiero. En definitiva, el objetivo, o lo que queremos dar como objetivo, es ofrecer una herramienta que acerque la operación logística y el balance, y que traduzca de alguna manera estas vulnerabilidades en decisiones de predecir límites y planificación de capital. Por otro lado, ahora si querés pasamos a lo que es la parte del alcance. El alcance de este framework de cadenas agrícolas hace foco, sí, o intentamos hacer foco de manera inicial en lo que es la soja y sus derivados. Aunque el enfoque es más adaptable a otros cultivos y segmentos, ¿sí? Y se puede adaptar tranquilamente, trabajamos con 4 capas de información. La primera es macrofinanzas, la segunda los commodities, la tercera la logística y la cuarta e inevitable el clima. Y esto incluye datos como variaciones de tipos de cambio, tasas de inflación, de insumos, precios y bajas de la soja, harina, aceite, indicadores de hidrometría, flujos de camiones, demoras en puertos, conflictos laborales y gremiales. Y finalmente, obviamente, las variables climáticas como precipitaciones, tanto en ENSO o como índices NDVI de vegetación. El horizonte de esta aplicación, para tener un norte, es de carácter mensual o trimestral. Y está pensado, ¿sí?, para alertas tempranas y gestiones de límites. Más que unas predicciones de largo plazo, ¿sí? Se podría decir que está más pensado para la alerta temprana y la gestión de límites que para esas predicciones que hacemos a largo plazo. En términos de usuario, el alcance es muy amplio, ¿sí? Porque de alguna manera aglomera bancos, aseguradoras, organismos regulatorios, cooperativas, productores. Todos estos se pueden beneficiar de este marco al contar obviamente con una herramienta que les traduce los riesgos logísticos y macro en métricas totalmente financieras y concretas. A mí me interesaría remarcar en este punto que el alcance no busca reemplazar modelos primarios, ¿sí?, como puede ser el PD, el GD o el EAD, sino, obviamente, la idea es complementarlos en una capa de señales operativas que, de alguna manera histórica, ha estado ausente en los motores de riesgo. Y así podríamos ampliar un poco la mirada sobre la cadena. De esta manera también capturamos las vulnerabilidades ante los invisibles y las llevamos a un plano de gestión financiera que puede facilitar, obviamente, las decisiones coherentes y oportunas. Y obviamente hay límites y supuestos, ¿sí? Todo modelo que podemos llegar a mensurar necesita definir límites y supuestos totalmente claros. Y nuestro framework, el que hicimos con Uriel, no va a ser esta excepción, ¿sí?, a la regla, sino que, en primer lugar, lo que pretendemos es pronosticar los precios de largo plazo, ¿sí? O sea, no pretendemos pronosticar los precios de largo plazo, ¿sí?, ni tampoco fijar ningún tipo de parámetro regulatorio, sino evaluar de manera precisa las vulnerabilidades y las plausibilidades de escenarios que son extremos en horizontes más tácticos. Acá suponemos que la calidad de datos, que es algo importante y seguramente vamos a hablar de esto a lo largo de la presentación, puede ser heterogénea y puede ser depurada, ¿sí?, y alineada mediante técnicas de data lineage, ¿sí?, y de imputación y nowcasting. Y en términos metodológicos se asume, esto es importante, que las colas de distribuciones pueden ajustarse mediante teoría de valores extremos y que las dependencias entre variables se modelan razonablemente con modelos matemáticos como pueden ser las cópulas como T-Student, Clayton o Gumbel, para obviamente la definición del default, y seguimos con reglas más consistentes
con la práctica internacional, como 90 días de mora o improbabilidad de pago. El modelo que nosotros presentamos reconoce, obviamente, sus respectivos riesgos y limitaciones, como pueden ser la sensibilidad a la elección de los parámetros, el peligro de un sobreajuste, la necesidad de validación continua, ¿sí? Y para esto se aplican prácticas de Wall Forward, que son pruebas fuera de tiempo con análisis de sensibilidad. El límite más importante es conceptual acá, ¿sí? Este framework no va a reemplazar modelos financieros. El supuesto es que la logística, al integrarse como driver explícito, aporte señales de alta frecuencia que fortalezcan la detección temprana de riesgos y también mejoren la coherencia de las decisiones. En resumen y en suma de todo lo que venimos diciendo, acá trabajamos con la premisa de que la logística no es solo un costo operativo, sino que es una variable estratégica en la gestión integral del riesgo agropecuario. Bien. Bien. Cuando hablamos de riesgo agropecuario, no podemos separar lo productivo de lo logístico. Y en nuestro país, las cadenas agroalimentarias, como todos ustedes saben, dependen de una infraestructura y de flujos que muestran ciertas fragilidades, con bajantes recurrentes, como pueden ser en el Paraná, que limitan la navegación, la congestión crónica, y con los accesos a puertos con conflictos gremiales que pueden llegar a paralizar la carga, y un sistema de carretero que absorbe volúmenes y volúmenes, para lo cual muchas veces no está preparado, ¿sí? Para semejante cantidad de flujo. Estas condiciones locales generan un entorno de alta vulnerabilidad. Por lo tanto, bueno, como bien mencionamos en el trabajo, las aplicaciones de, mejor dicho, la manera en la que aplicamos el stress testing en el modelo es justamente mediante una aplicación de reverse stress testing, ¿no? ¿Y qué es el stress testing? Como bien sabemos, es probar cómo se comporta un sistema o modelo ante escenarios adversos. En ciencias económicas sabemos que tiene muchísimas aplicaciones, porque bueno, el stress testing sabemos que se utiliza también en demás ciencias, y el enfoque del trabajo mediante la aplicación de reverse stress testing, lo cual incluye básicamente hacer el supuesto de la combinación mínima y plausible de shocks que provocarían cierto resultado indeseado, en lugar de estresar el sistema con shocks al azar en escenarios, ¿no? Esto es algo que se utiliza muchísimo en finanzas, como bien sabemos, así como también en bancos y aseguradoras. En este trabajo, como bien comentó Hernán, unimos señales logísticas con variables macro y traducimos eso a valores, ¿no? En el caso, bueno, las aplicaciones son diversas, como vamos a ver posteriormente, pero desde vulnerabilidades mínimas, priorización de controles, definición de umbrales de fallo, planes de contingencia y la aplicación de esto para el cálculo y estimación de, ya sea de buffers, como también de un reajuste de apetito al riesgo, es algo que es extremadamente útil no solo para las empresas, sino también para los reguladores. Bien. Obviamente, como bien mencionaba Auriel, sí, otros de los aspectos y desafíos logísticos en el riesgo agropecuario, como veníamos mencionando, ¿sí?, son esta fragilidad logística en el contexto local, ¿sí?, que pueden ser, como habíamos mencionado, estos descensos de hidrometría en
que pueden llegar a ser recurrentes en el río Paraná, ¿sí? Los conflictos laborables y demás. Un segundo punto clave es el efecto en cadena que esto puede llegar a ocasionar, ¿sí? Que un evento que parece totalmente aislado, como puede ser la demora de camiones o un aspecto portuario, se puede propagar a costos de fletes y con gestiones de silos y demás. El tercer aspecto es la simetría rezagada, ¿sí? Con los datos operativos que no siempre están disponibles en tiempo real y muchas veces son heterogéneos y no llegan a tiempo. Finalmente, las implicancias, estas con menos volúmenes exportados, mayores tiempos de ciclos, costos adicionales, todo esto con el revés stress testing, lo que buscamos es identificar de manera rigurosa qué combinación mínima de estas fragilidades pueden llevarnos a cruzar esos umbrales críticos. La siguiente, por favor. Van solo para administrar el tiempo, les quedarían 5 minutos. Tenemos 15 minutos total de. Perfecto, excelente, excelente. Bien, Bien, Uriel. sí, básicamente el framework que nosotros proponemos se apoya en una serie de componentes y pasos que nosotros adoptamos para realizarlo. Y claramente, como todo modelo, parte desde el preprocesamiento de datos, como vamos a mencionar posteriormente. Hay diversas series de metodologías, así como también de procesos que implementamos para realizarlo, que vamos a estar mencionando en breve. Como bien sabemos, en la gestión integral del riesgo existen distintos factores y desencadenantes que deben ser analizados de manera apropiada y específica para que justamente la organización o entidad pueda tratar ese tipo de riesgos de la mejor manera posible. En el trabajo nosotros adoptamos una serie de clasificaciones para los riesgos implementados. Es por eso que este framework puede ser tratado para modelos cuantitativos y no solamente riesgo de crédito, como bien vamos a ver en slides siguientes. Partiendo por la metodología aplicada, al principio propusimos 4 pasos para la realización de este trabajo, desde datos y preprocesamiento, índice de seguridad logística, que es lo que estamos implementando, la aplicación de nowcasting y regímenes bajo un modelo específico de Markov hacia el modelo de riesgo de crédito. Partiendo justamente desde esta base y entrando de lleno a la metodología, nos encontramos no solo con estos 4 pasos, sino que bajo la implementación de reverse stress testing y una recalibración de las salidas del modelo de riesgo de crédito, podemos llegar en realidad a 6 pasos puntuales para el modelo, arrancando desde datos y finalizando en reportes o salidas de las métricas. Hola, Hernán. Sí, No Hernán se está escucha. no se escucha. Hola, hola, ¿me escuchan ahora? Ahora sí. Sí, perfecto. Discúlpenme, mil disculpas. Bueno, les decía que en nuestro framework lo que estamos usando son modelos supervisados como XBOS o regresiones logísticas avanzadas para poder de alguna manera predecir las probabilidades de default vinculadas a los shocks logísticos y macroeconómicos. También, obviamente, recurrimos a modelos no supervisados con deep learning como Insolation Forest o autoencoders para poder detectar anomalías que señalen estos cuellos de botellas en tiempo real. También incorporamos
como es recomendable en estos casos, técnicas de clustering para poder segmentar los nodos y obviamente según esta vulnerabilidad. Y también empleamos redes generativas como las GANs, que son muy utilizadas últimamente para poder simular escenarios extremos y poco observados en la historia, así como la combinación de una sequía severa con un paro prolongado de transportistas. Acá la clave es, no es solo la sofisticación de esta técnica, ¿sí?, sino la capacidad de poder convertir estos modelos en insumos prácticos, ¿sí?, en tableros de alerta temprana, en métricas que pueden ser trazables para las auditorías y en escenarios de estrés que pueden ser discutidos en comités de riesgos. La siguiente. Bien, para hablar brevemente de esto, es en la gestión del riesgo, sí, obviamente que comienza con una medición sistémica, ¿sí?, con indicadores en tiempo de ciclo, con niveles de ocupación en silos, disponibilidad de flotas, ¿sí? Con todos estos datos podemos aplicar técnicas de stress testing para poder anticipar qué tan cerca podemos llegar a estar de un punto de quiebre operativo. Y cuando hablamos de mitigación, ¿sí?, acá se requiere un enfoque un poquito más integrado, ¿sí? Acá implica diversificar nodos de transportes, como pueden ser los camiones, trenes o barcazas, y negociar los covenants logísticos que puedan asegurarnos mínimos de capacidad, poder diseñar planes de contingencia para interrupciones portuarias, o bien también aprovechar herramientas de analítica avanzadas, como en este caso, bien mencionamos anteriormente, las técnicas de Machine Learning para poder detectar anomalías en tiempo real. Acá lo que queremos dejar como mensaje claro es que gestionar y mitigar el riesgo operativo logístico no es un lujo para nosotros, sino que es una condición de resiliencia sistemática, ¿sí? El agro argentino necesita, ¿sí?, de estas técnicas, porque hay mucha volatilidad. Cada punto ganado en la eficiencia logística es también un punto que se gana en toda la sostenibilidad financiera y en la competitividad internacional. La siguiente, por favor. Bien, como el componente 1 ya lo mencionamos, que sería el de procesamiento de datos, vamos a ir directamente al componente número 2, índice de severidad logística con anomalías. Como bien mencionamos, mediante el LSI o índice de severidad logística, definimos si básicamente condensamos la señal operativa o el conjunto de señales que preprocesamos previamente en la parte de los datos. La calibración se realiza por validación temporal con umbrales por percentiles. Como tercer componente, la aplicación de nowcasting y regímenes utiliza un Hidden Markov Model en donde tenemos tres estados: normal, tensión y estrés. Eso está más destacado en el documento y puede ser visto posteriormente. El objetivo del componente es completar en tiempo real las series rezagadas con nowcasting sin look ahead y darle contexto. De esta forma, el modelo de riesgo de crédito, en este caso, puede responder de una mejor forma. Como cuarto componente tenemos la integración con el modelo de riesgo de crédito, utilizando regresión logística Logit para probabilidad de default. La LGD, o Loss Given Default, también conocido como pérdida dado del default, se ajusta con regresión beta. Y hay una gran serie de lineamientos y de papers que utilizamos para la aplicación de esto. Y básicamente se debe garantizar la plena consistencia entre la probabilidad de default, la pérdida dado del default y la exposición al default. Como quinto componente, finalmente, tenemos el uso del reverse stress testing de mínima severidad con plausibilidad. Con eso, integrado al modelo de riesgo de crédito, estimamos el expected shortfall, también conocido como valor a riesgo condicional o valor a riesgo de cola, y modelamos las colas para saltos en diversas variables del componente 1 de datos,
y choques logísticos plausibles. Como bien podemos mencionar, la idea básicamente es que cuando se cruza el umbral del fallo de la probabilidad de default, se procesan señales de alerta temprana para su aplicación posterior. Hay una gran serie de fórmulas y métodos que implementamos para el modelo. Lo principal en este tipo de modelos aplicados con reverse stress testing, consideramos que es, en el caso priorizar la parsimonía y verificar bien la combinación de shocks más pequeña posible que explique el fallo. O sea, darle un énfasis importante en la calibración del modelo. Básicamente, la aplicación de este modelo y este framework en sí puede ser aplicado en una gran serie de industrias y también de trabajos, ¿no? Su aplicación en la academia puede ser ampliada y realizada en diversas formas. No sé si, Hernán, querés comentar al Sí, respecto. sí, vamos a, si querés, pasamos a la conclusión del trabajo como para darle el cierre. Lo que queremos dar a entender con este framework y con esta presentación, ¿sí? Es que la gestión de riesgos del sector agropecuario necesita ser articulada de manera coherente con señales logísticas y variables macroeconómicas dentro de este esquema que presentamos como reverse stress testing. Y esta integración va a permitir reconocer con trazabilidad los umbrales de vulnerabilidad que emergen cuando la complejidad operativa de la cadena se combina con los shocks financieros y climáticos. Más allá de la técnica y el valor de este framework, va a residir en la capacidad para poder reducir la distancia entre la operación y el balance. ¿Y esto qué hace? Bueno, nos va a ofrecer un lenguaje común entre los productores, los operadores logísticos, las entidades financieras y los organismos de supervisión. En un contexto de creciente volatilidad como el que estamos viviendo, esta capacidad de anticipación y de traducción más práctica lo convierte en un elemento clave para poder fortalecer esta resiliencia sistémica que tanto mencionamos. Y por último, como para redondear, ¿sí? Como el mensaje que queremos dejar con Uriel a través de este framework presentado, es que la incorporación de la logística como un driver explícito en los modelos de riesgo no solo va a ampliar la visión, sino que también le va a ofrecer un camino mucho más sólido para la toma de decisiones estratégicas en todo el agro argentino con un impacto positivo en la sostenibilidad y en la competitividad del sector. Bueno, dicho esto, muchísimas gracias por su tiempo. Disculpen si nos pasamos del tiempo permitido. Estamos abiertos a sus consultas y dudas y preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Hernán y Uriel por la presentación. Bueno, dejamos el bloque de preguntas para el final entonces. Y seguimos con la segunda presentación, que es un trabajo titulado Sequías y vulnerabilidad productiva, efectos sistémicos en la agricultura argentina, según la matriz de insumo producto. Los autores son Otto Thomas, Kevin Corfield y Ana Wilker. Entiendo que Ana está aquí en la reunión y es quien va a presentar el trabajo. Hola Ana, ¿cómo estás? Ahí te veo. En principio, nosotros formamos parte de un programa de investigación que se denomina Evaluación del Riesgo Socioeconómico al Cambio Climático, ¿sí? Y dentro de ese programa tenemos una especie de rama que se denomina Sistema de Evaluación Económica de las Pérdidas por Sequías e Inundaciones en el Sector Agrícola, ¿sí? Y bueno, una última encuadre institucional es que nosotros somos investigadores del IADCOM, o sea, el Instituto en Administración, en Investigación en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión, que dirige la doctora María Teresa Caspar. Bueno, nosotros hemos presentado varios trabajos en
los de diferentes seminarios que venimos realizando, ya en el por sexto año. Y en esta oportunidad, en realidad nosotros, bueno, hemos estimado las sequías que se produjeron en Argentina, en el agro, desde aproximadamente la década del 2000, o sea, la primera que estimamos fue la del 2008-2009 y así continuando. Y en este caso vamos a trabajar con los datos estimados para la sequía de la campaña 22-23. Bueno, en principio, para ubicarnos en la importancia del agro, que no dudo que todos los asistentes conocen, ¿sí? Pero bueno, siempre es bueno tener un marco. Lo que podemos decir es que, por ejemplo, entre el 21 y el año 21 y 24, el 45% de las exportaciones totales de la Argentina en promedio correspondieron a los complejos oleaginosos y cerealeros. Además, por ejemplo, los derechos de exportación pagados en el 2022 representaron el 6,6% de los ingresos totales del Estado Nacional. Para verlo en gráficos, que es algo que nos gusta a los economistas, aquí tienen, por ejemplo, de los tres complejos, o sea, me tomé el atrevimiento de sumar el complejo petrolero petroquímico, que no tiene nada que ver con el sector, pero sí tiene importancia en la economía. Les comenté esto, venía el gráfico que tenía la participación de tres complejos, o sea, el sector cerealero, el oleaginoso y el complejo petrolero petroquímico. Acá se ve aproximadamente cómo suma el 45%, es en promedio. Y bueno, y el descenso en el año 2023, que obedece a la sequía que forma parte del insumo que vamos a presentar en este trabajo. Bueno, por otro lado, este gráfico también nos muestra la participación, aquí directamente del sector agropecuario, en el Producto Bruto, también desde el 2021 al 2024, y hemos desagregado los cultivos agrícolas, o sea, el total del sector agricultura, ganadería y pesca, caza y silvicultura, y los cultivos agrícolas. Bueno, en conjunto el sector agropecuario es aproximadamente un poco más del 8% del Producto Bruto Total argentino, ¿sí? Y los cultivos agrícolas alrededor de un 6% con la baja del 2023. Bueno, entonces, también en otro trabajo que hemos presentado en este seminario, hemos estimado los impactos macro de las sequías, o en realidad de un shock negativo en las precipitaciones. Entonces, por ejemplo, lo que pudimos observar es que un shock negativo en las precipitaciones produce una caída instantánea del producto respecto a su potencial del producto agropecuario del orden del 4,5%. Además, una depreciación del 1% del tipo de cambio real aproximadamente en el tercer trimestre, ¿sí? Por los datos son todos trimestrales. Por otro lado, cuando descomponemos la varianza del error de pronóstico, vemos que los shocks climáticos, en este caso las sequías, explican el 21% de las fluctuaciones de la actividad agropecuaria, el 14% del ciclo económico, el 11% de la variabilidad de la balanza comercial, el 6% del tipo de cambio real y el 5% de la tasa de inflación. Entonces, con todos estos datos, o sea, evidentemente el sector agropecuario tiene importancia considerable dentro de la economía argentina. Entonces, nos interesaba ver las repercusiones que variaciones en el sector agrícola especialmente podían producir en el total de la economía argentina. Y para eso nosotros estudiamos tal impacto por medio de la matriz de insumo-producto. ¿Por qué?
Bueno, porque la matriz de insumo-producto nos muestra los requerimientos directos e indirectos que cada sector necesita para su producción. Entonces, por ejemplo, una caída en el agro, ¿sí?, en la producción agrícola, va a implicar, ¿sí?, una disminución en la demanda como comprador de insumos y de su oferta como proveedor de insumos. Entonces, ¿qué materiales utilizamos? Bueno, utilizamos la matriz de insumo-producto que fue elaborada para Argentina por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, para el año 2019. Bueno, un poco de fórmulas, o sea, la producción X sería igual a I, que es la matriz de identidad, menos la matriz de los requerimientos directos, que es la matriz A. Esa matriz se calcula, I menos A sería la matriz de Leontief, y I menos A, la menos 1, es la inversa de la matriz de Leontief, multiplicada por un vector de demandas finales. ¿Sí? Eso es la base de la matriz de insumo-producto. Entonces, fíjense, en el caso de, por ejemplo, para mostrar un poquitito de el significado, la inversa de la matriz de Leontief está formada, bueno, filas, columnas, entonces cada uno de sus elementos, por ejemplo, el LIJ, nos va a mostrar los requerimientos totales, directos e indirectos, que el sector I transfiere al sector J para que éste pueda realizar su producción, ¿sí? O podemos pensarlo como, por ejemplo, en el caso de L11, sería los requerimientos que el sector 1 necesita de su propio sector para poder producir, ¿sí? Entonces, a partir de esto, ¿qué podemos decir? O sea, la lectura por columnas de la matriz de Leontief, de la inversa de la matriz de Leontief, hace referencia a los encadenamientos hacia atrás, impacto directo, ¿sí? E informa sobre el efecto arrastre del sector que estamos estudiando, ¿sí? Entonces, así menor valor de estos valores significa que el sector es importante o no, debido al efecto que produce, ¿sí?, en toda la economía. Es decir, por ejemplo, ese L11 es lo que L11 es lo que el sector agrícola, por ejemplo, le compra al mismo sector. Entonces, si hay una baja de producción, o por ejemplo, el valor L21, ¿sí?, es los insumos que el sector 1 le compra al sector 2 para realizar su producción. Si el sector 1 baja su producción, va a bajar su demanda, ¿sí? Y así sucesivamente. Bien, entonces, ¿cómo se transforma eso en fórmulas? ¿Sí? O sea, una variación de la producción, ¿sí?, que puede ser en aumento o en disminución, va a ser una variación de la demanda, ¿sí? En este caso sería el impacto inicial, ¿sí?, o sea, la caída en la producción del sector agrícola, más la matriz A, que es la matriz de requerimientos directos, por la variación de la demanda, que me daría impacto directo, ¿sí? Y a partir del tercer término, la sumatoria a partir del tercer término me está dando el efecto indirecto. Es decir, el sector 1 o el agrícola compra menos a los otros sectores, entonces cada uno de esos sectores también baja su producción, ¿sí? Ahí tendríamos una forma sencilla de comprender el impacto indirecto. Bien, entonces, ¿nosotros qué teníamos? Nosotros teníamos el costo de la sequía a precios de mercados, de la sequía del 2022-2023, de los tres, de tres cultivos, el maíz, la soja y el trigo, que alcanzaba a precios de mercado 18.000 millones de dólares.
Pero para poder hacer el estudio nosotros necesitamos el valor de esa pérdida a precios de productor, ¿sí? Sin impuestos directos, o sea, sin las retenciones. Entonces descontamos las retenciones y ese valor alcanzó la cifra de 13.635 millones. Esa sería la pérdida a precios del productor producida por la sequía de la campaña 22-23. Entonces, con esos valores hicimos los cálculos y obtuvimos los siguientes resultados. O sea, en el primer caso serían los 13.000 millones, sería el impacto inicial, 6.497 el impacto directo y 5.293 el impacto indirecto. O sea, eso alcanzó un 3,5% del valor bruto de producción total, ¿sí? De toda la economía. Si nosotros lo calculamos en función del valor agregado, ¿sí? Del valor agregado bruto, o sea, descontándole los insumos, llegamos a que esto es el 2,9%, o sea, el efecto, el impacto de la sequía produjo una caída del 2,9% del valor agregado bruto total de la economía argentina. Entonces, viéndolo por sectores, o sea, es lógico que la caída del sector agrícola, uno de los principales efectos que produce impacto económico en el sector comercio, luego en el sector transporte, ¿sí? En alimentos y bebidas, en derivados de petróleo, bueno, y así sucesivamente hasta después hay otros que cada uno suma en total 2.300 millones de dólares, ¿sí? Bien, entonces, evidentemente, el impacto sobre la economía, en conjunto de una sequía es considerable. Y a su vez, que como a manera de síntesis y para ya ir cerrando, podríamos decir que la pérdida del valor bruto de producción total asciende a 25.425 millones y en valor agregado, ¿sí? A 11.126 millones de dólares, que es aproximadamente el 2% del PBI del 2023. Bueno, objetivo de todos estos estudios y de todo lo que venimos realizando, bueno, tener información, ¿sí? Tener información para la toma de decisiones, ¿sí? En tal caso, bueno, para servir como insumo para los modelos que, por ejemplo, presentaron Uriel y la anterior presentación, o para todo lo que se necesita para poder tratar de mitigar o disminuir los impactos de estos fenómenos que son cada vez más frecuentes y de mayor intensidad, como siempre decimos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Ana. Perfecto. Pasamos a la siguiente presentación y bueno, guarden las preguntas y comentarios para el bloque final, por favor. El siguiente trabajo es un trabajo llamado Proceso Organizativo y el rol del Estado para la gestión del riesgo, un estudio de caso que presenta Jerónimo de Leo. Jerónimo es ingeniero agrónomo y es técnico de INTA. En este momento es jefe de la Agencia de Extensión Rural de Bahía Blanca, dependiente de INTA Bordenave. Así que bueno, Jerónimo, adelante. Muy bien, bueno, gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, primero, agradecer el espacio para que podamos contar un poco las experiencias de acá en el sur de la provincia de Buenos Aires. Esto es incipiente, un resumen que presentamos, nos pareció muy interesante en el seminario, justamente por la interacción de los puntos de vista diferentes. Un trabajo que seguramente será de largo plazo,
eh, por la magnitud que tiene y por el interés que tiene para nuestra comunidad y para nosotros como INTA, ¿no? El hecho del rol del Estado en esta participación en el proceso organizativo de lo que es la Comisión de Prevención y Manejo de Incendios acá en el municipio de Valladolid. Quienes me acompañan en este escrito, en este trabajito, bueno, Andrea Lauric y Carlos Torres Carbonell, que son compañeros de acá de la agencia de extensión rural, hoy han presentado también trabajos más temprano. Todos dependemos de la experimental de Bornave, Estación Experimental Agropecuaria Bornave. Liliana Scoponi también, que es del Departamento de Ciencia de Administración de la Universidad Nacional del Sur. Y en este caso, Ernesto Stangen, que es el agente municipal con el que tenemos la interacción y participamos de varios espacios en este municipio. ¿Cuál fue el objetivo de la presentación de este trabajo, de este espacio de resumen, como les digo? Describir en sí cómo fue el proceso, abreviado, ¿no? Porque son un proceso de 5 o 6 años, de formación de esta comisión de prevención y manejo de incendios, que el municipio no tenía, tratando de involucrar a todos los actores, ¿no? En medio, directos, fue un desafío. Y obviamente recalcar o destacar el rol del Estado, ya que fue impulsado por tanto como el municipio como INTA, esta situación para poder, a través de esa comisión, desarrollar políticas públicas, ¿no? Y que fueran aplicadas como después lo vamos a ver. Pero antes me voy a tomar 2 segunditos para ubicarnos un poco geográficamente. Nosotros estamos en el sur de la provincia de Buenos Aires, como ven en el círculo azul, ciudad de Bahía Blanca. La agencia de extensión está emplazada en el campus de la Universidad Nacional del Sur y pertenecemos a una región semiárida. Hoy se ha hablado bastante en todo este seminario de los eventos climáticos. Bueno, nuestra región ha sido, no sé si beneficiada con toda esta situación climática que hemos vivido desde el 2023, ¿no? Con distintos eventos de altísimo riesgo, como vientos, como inundaciones, como mostraba esta mañana Carlos en la presentación. Y es una zona que se comporta muy raro o muy diversa, si quieren, por expresión. Hay momentos que es húmeda y momentos que es árida. ¿Y eso qué tiene que ver con el incendio? Bueno, eso permite muchas veces la acumulación de material fino, que es aquel material que inicia y conduce el fuego, en este caso. Y bueno, nosotros tenemos esa capacidad y característica como región, ¿no? Eh, Estos son más o menos los ambientes, es una zona, si bien es un partido muy chiquito, nosotros como agencia nos toca el límite de Bahía Blanca con Rosales y Montehermoso, si bien Montehermoso es un municipio chiquito, los otros 2 partidos también son pocas hectáreas, son 300 y pico mil hectáreas, pero bueno, tiene ambientes muy diversos y eso hace que la complejidad, tanto productiva como de la fragilidad de ambiente, como hoy se presentaba en otros trabajos, sea muy, muy alto. ¿Cómo fue el desarrollo de esta situación? Bueno, acá hubo un poquito de historia, 2016-2017, la provincia de Buenos Aires, el sur sobre todo, la provincia de La Pampa, Río Negro, sufrió un incendio muy intenso, miles y miles de hectáreas quemadas, obviamente pérdidas productivas, animales, ambientales y demás. Y lo que nosotros pudimos observar, técnicos acá, fue una situación muy compleja desde el operativo, un caos muy grande desde cómo atender y de cómo las situaciones de las distintas entidades, los distintos cuerpos que atañen y son responsables de esta situación, nada, sufrían el caos y la vorágine lógica de lo que es un incendio. Así que a partir de ahí, junto con el municipio, surgió esa idea de justo hay que proponer trabajar en esta situación para poder mejorarla, por supuesto.
No fue fácil, llevó un montón de tiempo y sigue llevando tiempo. Y hoy, como les decía al inicio, la idea es visibilizar todo este trabajo y todo este esfuerzo, poner un poco en escrito. Seguramente se sucederán distintos trabajos con otros índices. Pero lo primero que se hizo fue una identificación de actores, como les decía, no queremos dejar a nadie afuera, y que sea lo más participativo posible, no solo en la planificación, sino en la toma de decisiones y en los roles a jugar. Así que ahí hubo más de 20 entes estatales, públicos, privados, ¿no? Que tuvieron implicancia en esta formación. Como ven ahí, hay distintos puntos de vista, desde el I+D, como podemos ser nosotros, la Universidad Tecnológica Nacional, la gente de CERSO, de CONICET, que aportó la parte de climatología, todos los cuerpos operativos, bomberos, voluntarios profesionales, la policía, Vialidad Nacional, Vialidad Provincial, todas las asociaciones de productores con las que trabajamos habitualmente se sumaron, por suerte, a esta idea de comisión. Y varios sectores del propio municipio, el municipio de Bahía Blanca tiene un proceso denominado API, que es un proceso de seguridad industrial, el cual aportó un montón para esta causa. Una vez identificado eso, bueno, lo que propusimos, algo conocido para nosotros, que son, ¿no?, reuniones mensuales, dinámicas grupales, respecto a cómo íbamos a abordar esta temática, primero sensibilizando, explicando qué íbamos a hacer o cuál era la idea, y a partir de ahí cuál es la opinión, intereses muy diferentes de todos los componentes, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que acá participaron dos empresas de ferrocarril, las empresas ferroviarias, que hasta ahí se llevaban casi toda la culpabilidad de los inicios de los incendios. Así que bueno, en esas reuniones que fueron durante mucho tiempo, logramos identificar varias temáticas, pero entre ellos nos ocupamos de lo que era quemas controladas y prescriptas y prevención del manejo del fuego eh, como ejes principales, ¿no? Y en eso, bueno, nada, reuniones típicas de deliberación y puesta en común, y entre ellos lo que identificamos fue que nos faltaba información local, digamos, cómo estaba establecido, cómo había pasado hasta esa instancia que les comento, 2016-17, toda esta situación. Así que ahí comenzó todo un trabajito de cada ente poner su información registrada, cómo estaba, la georreferencia, caminos y demás, como para lograr un diagnóstico inicial y a partir de ahí sí empezar a idear y identificar acciones que se podían tomar y obviamente aportarle en este caso al municipio a generar algún tipo de política que pudiese ser aplicada. Ahí puedo hacer una diferenciación este, de dos caminos. El primero que tenía que ver con acciones operativas, ¿no? Acá hay niveles de decisión que se tienen que tomar, que tienen que ver con el municipio, provincia y nación. Entonces, bueno, ahí se ocupaba por ahí ya comisiones más temáticas para hacer una situación más fluida, ¿no? De la comisión, si no, imagínense que 40, 45 personas en una reunión es difícil llevar a cabo ¿no?, una lógica de organización y de planificación y de opinión. Así que a partir de ahí se tomaron decisiones de comisiones de trabajo temáticos y otros como entes como nosotros, más de territorio, sobre todo de Fugarosa, que es la fundación de Bahía Blanca con Rosales de los Animal, son los vacunadores para aquellos que desconocen. Empezar a indagar y empezar a recolectar sobre todo material e información que nos sirviera para seguir avanzando. Y en esa línea, bueno, nada, se relevaron los datos que les traemos para compartir, más de 247 apps, o sea, establecimientos con datos filiatorios, georreferencia, vecinos, empleados, número de teléfonos, coordenadas, ¿no? Se logró un listado que manejan los entes que llevan adelante la situación de roles, 120 fuentes de agua disponibles. Esto fue realmente caótico durante 2016-17, con mucho conflicto posterior.
la gente de bomberos, por supuesto, con la vorágine de controlar algún tipo de foco de incendio, cortaba alambres, por supuesto, buscando una fuente de agua lógica, y quizás llegaba a un lugar donde no la había y seguían buscando, y seguían cortando, y seguían quizá generándose conflicto con el vecino. Así que eso fue un avance muy importante. Hoy todas esas fuentes son actualizables. Todo este dato que tiene acá se actualiza todos los años. Y lo que se buscó fue que estuviesen disponibles, ¿no? En el camino y a partir de ahí digitalizar los 400 kilómetros que tiene más o menos el partido de Bahía Blanca en caminos rurales para que la parte operativa de bomberos, policía y ambulancia tuviese una facilidad de llegar, porque muchas veces no desconocen a dónde tiene que ir, no saben dónde quedan, quizá porque vienen de otros lados o de la propia ciudad, pero que no está tan claro hacia dónde ir. También tuvimos mapas jurisdiccionales, que esto hasta ese momento no estaba, a qué cuartel de bomberos, qué jurisdicción le correspondía cada sector para evitar congestionamientos. Muchas veces pasaba que se encontraban varias dotaciones en un mismo sector, cuando en realidad posiblemente correspondía a una, y esto generaba obviamente conflicto, mal uso del recurso público y la mano de obra y demás. Además, los colores no están al azar, es una caracterización que hicimos con el equipo en 2018 de la condición de cada sector, de la zonificación del partido de Bahía Blanca, está la característica de cada productor, cuál es la actividad principal, cuáles podrían ser los riesgos, si es ganadería, si es agricultura, si es rastrojo, si es pastizal, si tiene parches de transición del espinal, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí cada uno después empezó a trabajar en lo que correspondía a las acciones directas, ¿no? Como ven ahí, comentando lo que son los cortafuegos, ¿no? Grupo de productores, la asociación de productores, vialidad, comprometiéndose a mantener las máquinas limpias en esta línea, las recorridas que se hacen todos los años, desde el 2019 a esta parte, se hacen todos los años con las empresas ferrocarriles, FEPSA y Ferropreso, perdón, y Ferrosur. Se hacen las recorridas, se identifican los que ellos denominan foco caliente junto con los bomberos. Esos focos calientes, como ven arriba, en áreas se disolvieron, ya no existen más, eran grandes complicaciones de situaciones que se daban para lo que era el inicio de incendio y no llegaban ahí en esos sectores las autobombas o las camionetas para poder trabajar, así que las empresas comenzaron a elaborar planes en conjunto con toda la comisión y los llevaron en marcha, como ven ahí, abriendo caminos reales para que toda la posibilidad de la parte operatoria del policía y de bomberos llegara. Y obviamente lo que tiene que ver con la sensibilización a la comunidad y la comunicación, ¿no? Las capacitaciones, esto se vino dando desde esa época y se sigue dando, son ejes principales de trabajo para esta comisión. Y rápidamente Jerónimo, pasando... bueno. Sí, No, te ahí decía, ya, justo estamos en resultados, perfecto, para ya avisarte de iba. tiempo, gracias. Ahí voy. Bueno, gracias. Rápidamente creo que lo que venimos en este trabajito a resaltar es que esa política nucleada entre todos, de manera participativa, hoy está aplicada, ¿no? Lo que es quemas controladas prescritas, se decidió no hacer una ordenanza, el municipio no tenía ordenanza, y acá era un copy-paste de alguna ordenanza vecina, así que se decidió que no, que se seguía bajo la ley provincial y que sí se hiciera un formulario base con datos básicos para que fuera mucho más sencillo a la hora de, si hubiera un escape de fuego y demás, poder contemplarlo. También es cierto que no hay muchas temas perfectas en el partido, así que eso se vio favorecido. Y lo más complejo, que ahora lo vemos, fue lo que se denominó el diagrama prototipo para la operatoria de lo que son los organismos que tienen que tomar roles de gobernanza acá, como defensa civil y bomberos y demás.
Esto es un resumen de todo lo que es un protocolo muy largo que hoy se pone en marcha y está en marcha para distintas situaciones, no solo para incendios solamente, pero tiene 3 niveles, verde, amarillo y rojo, pero sobre todo lo que ha hecho es focalizar las denuncias en el 911 y a partir de ahí, a través de Defensa Civil, que es el organismo principal de este tipo de abordaje, determinar acciones concretas. Así que terminando las consideraciones finales, nada, destacar el rol del Estado como motor en estos procesos organizativos, ¿no? que para nosotros son muy valiosos, el compromiso de cada ente y de cada empresa en cumplir con lo que había prometido de hacer, y obviamente como ejemplo de lo interdisciplinario e interinstitucional, nosotros como agencia estamos bastante acostumbrados, y es un eje principal en nuestro trabajo, a trabajar de manera interdisciplinaria la mayoría de las temáticas, y obviamente comprometamos a seguir trabajando y explorando herramientas que puedan mejorar esto. Así que nada, de mi parte muchísimas gracias y quedo a disposición. Bueno, muchas gracias, Jerónimo. Bueno, dejamos entonces el espacio para preguntas luego y avanzamos hacia el siguiente trabajo, que en este caso, bueno, salteamos el trabajo de Marcos Gallagher, como dije, y pasamos al trabajo de Pablo Curalelo, que se llama Percepción de riesgo, cooperación y perspectiva territorial, claves para el desarrollo agropecuario sostenible en Catamarca. Adelante, Pablo. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, el estudio que les voy a presentar analiza cómo la percepción del riesgo, la cooperación entre productores y la perspectiva territorial inciden en el desarrollo agropecuario sostenible. Este trabajo, para los que se acuerdan, es la continuación del estudio presentado el año pasado, donde expusimos la aplicación de los juegos económicos, que es parte de esta metodología, proponiendo una mirada innovadora sobre los dilemas de acción colectiva en el sector agropecuario. El objetivo principal de este trabajo es comprender cómo los patrones de comportamiento y las representaciones sociales del riesgo condicionan la acción colectiva y la planificación territorial en contextos rurales vulnerables. El desarrollo agropecuario en territorios rurales como Catamarca enfrenta desafíos estructurales, sociales, culturales, condiciones climáticas adversas, fragmentación institucional, desigualdad territorial, una cultura productiva fuertemente tradicional. En este marco, el análisis de la percepción del riesgo, de la disposición a cooperar y la capacidad social de construir visiones compartidas de futuro se vuelven fundamentales para el diseño de políticas públicas efectivas y sostenibles. Si no integramos la percepción del riesgo, cooperación y prospectiva, subestimaríamos las barreras no técnicas y las políticas tendrían a fallar en la adopción, ¿no? No se adoptarían. Esto condicionaría la acción colectiva y por ende la gestión del riesgo. Entonces el desafío ya no es solo técnico, es cognitivo, social e institucional. Bueno, para esto proponemos una metodología de 5 pasos. El primer paso tiene que ver con analizar las problemáticas de coordinación, cooperación y cultura productiva. El segundo paso tiene que ver con los desafíos de la diversificación productiva. El tercer paso, con analizar la evidencia experimental, que es producto de los juegos que se presentaron el año pasado. El cuarto paso, la construcción de escenarios prospectivos. Y el quinto paso, el diseño o la propuesta de estrategias para aumentar la cooperación. Entonces, en el paso 1 partimos de un análisis profundo sobre los problemas de coordinación y cooperación, considerando las características de los productores tradicionales, que son básicamente en relación a las categorías de predios familiares, baja tecnificación, fuerte arraigo cultural, resistencia al cambio y desconfianza institucional. Estas condiciones generan barreras cognitivas y sociales que dificultan la acción colectiva. Y aquí es donde se aplica, bueno, los juegos que comentábamos, ¿no? El juego del dictador, el juego de confianza y el juego de bienes públicos, para poder comprender mejor cómo los productores se enfrentan y se desenvuelven frente a esos dilemas de cooperación. En el segundo paso, identificamos una serie de supuestos, precondiciones y riesgos, porque nos basamos en lo que sería una teoría de cambio, que condicionan el éxito de las estrategias de diversificación productivas actuales. Entonces, entre estos supuestos, el más importante que encontramos es que los productores sí estarían dispuestos a adoptar nuevas tecnologías y a cooperar
si se les ofrecieran los incentivos adecuados. Entonces, a partir de ello, analizamos la percepción del riesgo como variable clave en 3 dimensiones: la evaluación de impacto, la perspectiva territorial y la economía experimental. En el tercer paso trabajaríamos ya con la evidencia experimental de esos juegos. A partir de ella se construyeron 3 perfiles de productores agropecuarios según su disposición a cooperar y coordinar acciones hacia una visión compartida de futuro. El primer perfil tiene que ver con productores con alta disposición a cooperar, que muestran confianza, reciprocidad, criterios de justicia, que son aptos para liderar proyectos colectivos y poseen un alto capital social. El segundo perfil, productores con disposición condicionada, que cooperan sí, perciben reciprocidad y responsabilidad grupal y requieren estructuras de gobernanza claras y mecanismos de compensación. El tercer perfil tiene que ver con productores con baja disposición, se perciben como individualistas, con baja confianza en los demás, y son los que más representan un desafío para la implementación de estrategias cooperativas. Entonces, estos perfiles nos permiten diseñar políticas diferenciadas y adaptadas a las motivaciones reales de los actores territoriales. El cuarto paso de la metodología, que tiene que ver con la construcción de escenarios prospectivos. Para ello aplicamos la metodología de la Escuela de Previsión Humana y Social, cuya fundadora es Eleonora Mazzini, que está orientada a la construcción participativa de escenarios de futuro. Esta metodología combina técnicas cualitativas y cuantitativas y se fundamenta en principios de flexibilidad, participación activa y rigurosidad epistemológica. A partir de ello, se construyeron 5 escenarios. El escenario tendencial, que básicamente ejemplifica si todo se sigue haciendo o sigue sucediendo de la misma manera. En este analizamos la continuidad del presente con baja cooperación y fragmentación institucional. Después trabajamos con un escenario ideal, utópico, que lo caracteriza el desarrollo inclusivo, sostenible y cooperativo basado en innovación y participación. Incluimos un escenario catastrófico, definido por el colapso del sistema productivo, en general por inacción, conflictos y deterioro de lo ambiental. Después un escenario de transformación estructural, donde ahí analizamos las posibles rupturas con el modelo actual, mediante cambios radicales en gobernanza y cultura productiva. Y por último, un escenario normativo o el escenario deseado, que se enfoca en el futuro deseado y alcanzable, entra bien dentro del campo de lo posible, construido colectivamente desde objetivos compartidos. Y ya el quinto y último paso tiene que ver con las estrategias para aumentar la cooperación. Para ello se proponen 5 estrategias. La primera son laboratorios de cooperación territorial, entendidos como espacios piloto, donde se simulan proyectos cooperativos en condiciones controladas. El segundo tiene que ver con las escuelas de liderazgo comunitario, que se enfocan en la formación básicamente de lo que es la gobernanza participativa, la resolución de conflictos y la gestión de proyectos colectivos. El tercero, el tema de plataformas digitales de confianza, básicamente tiene que ver con herramientas tecnológicas para registrar aportes, decisiones, beneficios, fortaleciendo la transparencia y la trazabilidad. El cuarto tiene que ver con intervenciones narrativas y simbólicas. Ahí viene todo lo que es la comunicación estratégica, juega un rol clave en realizar campañas que visibilicen experiencias exitosas de cooperación, donde se promuevan valores comunitarios y se construyan nuevos relatos sobre el futuro. Y el último tiene que ver con la reformulación de los incentivos públicos. Bueno, yendo ya a los resultados, bueno, se muestra que la percepción del riesgo no es uniforme ni automática, y que en nuestro caso está fuertemente mediada por factores sociales, culturales y cognitivos. En Catamarca, la precariedad estructural y la historia institucional configuran una percepción del riesgo centrada en lo climático y económico, pero en general muy desvinculada de la planificación estratégica. Entonces, desde aquí, digamos, la baja disposición a cooperar limita la viabilidad de políticas basadas en la acción colectiva. Pero, sin embargo, existen núcleos de capital social, que sería el tercer perfil de productores que hablábamos hace un rato, que pueden ser fortalecidos mediante estrategias adaptadas puntualmente a ese contexto local y a lo que vamos analizando de los comportamientos.
Bueno, para ello se trabajó en el diseño de recomendaciones de política, que básicamente contemplan el diseño de políticas adaptativas, que reconozcan los perfiles de los productores que hablábamos y sus motivaciones reales, recomendaciones que tengan que ver con incorporar la percepción del riesgo como variable estratégica en la planificación territorial, el fortalecer el capital social mediante espacios de diálogo, formación, participación, el promover la innovación institucional con enfoque territorial y cultural, evaluar el impacto de las políticas considerando la adopción comunitaria y la sostenibilidad en el tiempo, el fomentar la gobernanza colaborativa mediante estructuras flexibles y representativas, y el alinear los incentivos públicos con los objetivos colectivos y las dinámicas territoriales. Y bueno, ya llegando a las conclusiones, la percepción del riesgo agropecuario, la disposición a cooperar y la perspectiva territorial son dimensiones interdependientes que deben ser integradas en el diseño de las políticas públicas para el desarrollo rural. Aquí la economía del comportamiento y la metodología de escenarios prospectivos ofrecen herramientas muy valiosas para comprender y transformar el territorio, y la construcción de confianza, la participación activa, la adaptación cultural son claves para lograr un desarrollo agropecuario sostenible, inclusive, resiliente. Bueno, y finalmente, este enfoque permite no solo anticipar futuros posibles, sino también construir colectivamente un futuro deseado donde la cooperación, la equidad y la sostenibilidad sean los pilares del desarrollo territorial. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Perdón, yo no lo mencioné al principio, pero Pablo es economista, trabaja en INTA, en la experimental de Catamarca. Entonces, bueno, de ahí la aplicación de lo que estaba presentando, ¿verdad? Bueno, tenemos entonces ahora un espacio de preguntas. Si quieren formular las preguntas en el chat, yo las puedo leer. Si hay alguien de los asistentes que quiera hacer algún comentario. Hernán pregunta, ¿hasta qué punto la matriz inversa de Leontief, estimada a partir de un año base normal, mantiene su validez estructural cuando se producen shocks productivos externos como una sequía histórica y qué ajustes metodológicos serían necesarios para reflejar estos desvíos? Entiendo que es para Ana la pregunta. Bueno, ¿me escuchan? Sí. En realidad nosotros tomamos la matriz estimada por la OCDE para el año 2019, justamente. Entonces, en mi opinión, lo que nosotros queríamos reflejar es en la estructura de la economía, o sea, cómo se relacionan los sectores en un momento normal, ¿sí? Entonces, verificar cuál sería la pérdida, o sea, cuál sería el impacto. Entonces, en mi opinión, es adecuado usar esa matriz, ¿sí? Sin ningún ajuste. O sea, si hubiese, inclusive es una matriz actualizada que está reflejando la importancia del agro, o sea, prácticamente 2019 es bastante actual, ¿sí? Así que en nuestra opinión considero que es adecuado usar esa matriz para, o sea, ante una situación de una pérdida en el sector agropecuario, ¿cómo influye? Porque los coeficientes técnicos de la matriz A reflejan esa relación al año 2019. ¿Okay? Esa es la respuesta a la primera pregunta. O sea, en mi opinión, yo no le haría ajustes a esa matriz, porque al hacerle los ajustes, nosotros estaríamos violando una situación normal de la economía en un año normal. Bien, es como un año base, pienso yo, ¿sí? Justamente el año base de la matriz es el año 2019. Y hay otra pregunta, Daniel, que dice, Sí, Ana, sí. ¿podemos resumir que por cada dólar que se deja de cosechar,
el impacto en la economía es de $2. Me hiciste volver a los números y lo que te puedo decir es, de hacer las cuentas, Esteban, es que en realidad la suma del impacto directo más el indirecto es casi un 50% del impacto inicial. O sea que podríamos hablar que por cada dólar que se pierde por cada dólar que se pierde en la cosecha se perdería $1 más a nivel económico, a nivel de toda la economía, si no entiendo mal. O sea, es aproximadamente no llega al 50%, la suma del impacto directo y el indirecto. O sea, ese grafiquito que se mostraba tanto en el valor bruto de la producción como en el valor agregado. ¿Sí? Bueno, cualquier duda, estamos a disposición, por supuesto. Bien, aprovecho ahí en ese tópico, Ana. Ustedes Sí, lo trabajaron para la sequía del año 23, ¿no? sí, Entonces, podríamos decir que, porque lo importante sería definir sequía, ¿no? Esa sería una definición de evento extremo, digamos, la del 23 puede ser considerada un evento extremo clásico, digamos, esa magnitud. sí. O sea, de acuerdo al índice de Palmer y a todo, o sea, a esos indicadores mostraban como sequía extrema, sí. Sí. Entonces, lo que uno se podría preguntar es la frecuencia con la que aparecen esas sequías extremas, ¿no? Claro. Bueno, si te pones a Claro, pensar cuándo fue, el 2009-2008, después claro. 2012, la del 2012, pero afectó a una zona, especialmente las Ujú, de Córdoba. Después claro. vino la de cuando estaba el gobierno de Macri, la del 2017-2018, 17, 18, claro, esa fue más sí, leve. Claro. más leve, pero también, o Ujú, sea, tenemos sí, los valores estimados, si querés claro. verlos, y luego esta, ¿no? La del 22-23, Ujú, claro. sí. Bien, bueno, bárbaro, gracias. No, Eh, por favor. Tenía yo una consulta para Jerónimo. Que vos mencionaste que uno de los factores importantes en la incidencia de incendios era el ferrocarril como determinante, digamos. Sí, 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 tema totalmente álgido. Acá la culpabilidad de los incendios pasaba por las empresas de ferrocarril, justificado o injustificadamente. Nunca se pudo llegar a comprobar. De hecho, las empresas tienen varios litigios todavía eh, con distintos vecinos y con distintas empresas agropecuarias respecto a eso. Por lo cual en esta comisión se trabajó mucho eh, ese abordaje y por eso les mostraba ahí en algunas fotos muy hacia el pasar. Las empresas hicieron un trabajo comprometido respecto a eso, el cual fue de alguna forma auditado entre comillas, no había responsabilidades, pero nosotros estuvimos ayudando en esas recorridas de vía a lo que los bomberos denominaban focos calientes, que eran lugares donde habitualmente todos los años o cada 2 años este, se prendía fuego en sectores que tenían que ver con el tamaño de distribución Y, del ferrocarril. y desde el punto de vista técnico, ¿qué es? Chispas que saltan por el fricción. Sí, había dos grandes rasgos ahí. Uno eran las chispas cuando el tren empieza a levantar en una pendiente y viene cargado, entonces Claro. generaba chispa. Sin Ujú, embargo, las empresas demostraron que tenían un mecanismo para evitar eso. Y el otro mecanismo que se ponía en duda era la grasa de bujes y demás que caía a una temperatura demasiado candente que podía prender fuego eso. Hoy hace 4, podría decir que es el quinto verano, que por suerte para nosotros no tenemos ningún tipo de incidencia eh, en estas situaciones, ni desde el ferrocarril, ni desde cualquier ámbito de ruta, que era otra de las premisas más grandes, lo que es el partido de Bahía Blanca, que está cercado por varias rutas nacionales y provinciales, y bueno, ahí había bastante foco respecto a la negligencia de la gente de tirar algún tipo de cigarrillo, alguna cosa, una colilla prendida o algún vidrio que quedara en ese material fino que les comentaba. La escuchaba Ana, digo, nosotros
sufrimos todas, la del 2008 hasta el 2010, la sequía extrema. Después la del 2017-18 fue tremenda, y esta que pasó, 22-23, quedamos con más de la mitad del stock ganadero perdido. Eso hace que las reservas que queden en pie sean muy altas. Entonces la peligrosidad de incendio es muy, muy probable. En estas situaciones, bueno, en esos momentos, 17-18, la culpabilidad de las empresas de ferrocarril era total, ¿no?, respecto a esto. Bueno, interesante porque es uno de los ejemplos clásicos de Ronald Coase en su trabajo sobre costo social y externalidades, las chispas y los trenes, digamos, un ejemplo de más de 70 años. Interesante. Interesante. Bueno, a ver, no sé si hay alguna pregunta adicional. No, ahí nos están anunciando que ya a las 17 tenemos el otro bloque. ¿Algún comentario, alguno de los asistentes, o quieren hacer algún comentario adicional? Bueno, entonces estamos en tiempo como para hacer una breve pausa antes de la siguiente sesión y tomar un café, así que les agradezco mucho a los expositores las presentaciones y el intercambio, y bueno, nos vemos en un rato entonces. Muchísimas gracias, damos cierre a la sesión. Gracias. Un placer, hasta luego. Hasta luego. Chau, Nos chau. vemos. Gracias. Hasta luego.